Lo invito a que abra su Biblia ahí en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26, por favor. Y hoy el tema se llama la Cena del Señor. Hoy celebramos la Cena del Señor. Así es que mientras escuchamos la palabra de Dios, vayamos preparando nuestro corazón a ver qué el Señor nos habla. Dice la palabra de Dios. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por tu amor, tu misericordia y por tu palabra, mi Dios. Te pedimos que tu palabra no nos haga falta, Señor, porque es nuestro alimento, Señor. Y en esta tarde, Padre, te pedimos que entres tú a nuestros corazones, Señor, que tu palabra entre a nuestros oídos y que baje a nuestro corazón para que nosotros podamos dar fruto, Señor, podamos recibirla con gozo, con paz, con alegría, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, y también bendice al predicador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aquí el apóstol Pablo va a recordar a la iglesia de Corintios la ordenanza de conmemorar la Cena del Señor. Si nos preguntáramos cuándo fue instituida la Cena del Señor, pues vamos allá a 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 24. Dice allí, dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, fíjese, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Cuándo fue instituida la Cena del Señor? Dice la palabra de Dios que fue en la noche que Jesús fue entregado. Es por eso que cada vez que celebramos la Santa Cena, tenemos que hacerlo en conmemoración del Señor. En aquella noche Jesús, estando con sus discípulos, dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 24, que tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Dice, haced esto en memoria de mí. Dice, haced esto en memoria de mí. Vemos que la Cena del Señor es un memorial. Cuando hablamos de un memorial, estamos diciendo que es algo que debemos recordar. Es algo que debemos traer a nuestro presente, a nuestra memoria. Así que cada vez que celebramos la Cena del Señor, debemos de dar una mirada hacia atrás. Una mirada hacia el pasado, una mirada hacia hace más o menos 2000 años atrás. Debemos traer a nuestra mente, a nuestra memoria, la muerte y el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que hizo por nosotros en la cruz. De eso se trata al participar de la Santa Cena del Señor, hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que celebremos, debemos recordar el significado y la importancia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro. Debemos recordarlo a Él, a Él. Dice Lucas capítulo 22, versículo 19, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Dice, haced esto en memoria de mí, en memoria del Señor. Por eso hoy celebramos la Cena del Señor
en conmemoración de su obra que hizo por nosotros en la cruz. Y lo celebramos como la mejor noticia que ha recibido la humanidad. Amén. Al recordar la muerte de Cristo nos debe llevar a una reflexión de cuánto Dios nos ama, que envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Y todo esto para que recibamos el perdón por nuestros pecados y que pudiéramos ser salvos de una condenación eterna en el infierno, hermanos. Por eso hoy, como iglesia y como cuerpo de Cristo, debemos participar de la cena con gratitud y por el regalo de nuestra salvación. Debemos dar gracias a Dios por la muerte de Jesús en la cruz, que significa para nosotros el perdón y la vida eterna. Amén. Acompáñame a Mateo capítulo 26, versículos 17 al 20, por favor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, dice. Vemos que la cena del Señor fue instituida por Jesús en la noche cuando comió la última Pascua con sus discípulos. En otras palabras, deja de ser Pascua y pasa a ser la cena del Señor. Primera de Corintios 5:7 dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Hoy nosotros no celebramos la Pascua, celebramos la cena del Señor. Amén. Y esta es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en esto radica la importancia de que la cena del Señor es una ordenanza de parte de nuestro Señor. Pero ciertamente vemos que la cena del Señor tiene sus raíces en la cena pascual del Éxodo, ¿verdad? La primera Pascua original en el Éxodo. Dice ahí en Éxodo capítulo 12, versículo 3 al 14, para que vayamos entendiendo, ¿verdad?, el origen de la cena del Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Este pasaré significa Pascua, Pesach en hebreo. Dice: y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dice en el versículo 14, dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis, dice. ¿Verdad? El Señor mandó a Moisés, ¿verdad?, que le dijera al pueblo de Israel que tenían que celebrar la Pascua, ¿verdad? Vemos que la Pascua del Éxodo era una ordenanza. Y en la misma noche que el Señor Jesús sería entregado, Él mismo estaba celebrando su última Pascua con sus discípulos, ¿verdad? Fíjese el contraste que hay. En la primera Pascua del Éxodo debía de comerse a toda prisa, estando de pie con los lomos ceñidos y las sandalias en los pies ya listas para salir, ¿verdad? ¿Y qué dice ahí en Éxodo 12:11? Dice: y la comeréis así, dice, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestros bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Cuando el pueblo de Israel ya estaba listo para salirse, ¿verdad?, le dice el Señor al pueblo, ¿verdad?, prepárense, coman la Pascua listos porque ya van a salir. Pero en cambio, en la cena del Señor, que era la última Pascua, el Señor, en lugar de estar parado, apresurado, Jesús se sentó a la mesa con los 12 mientras comía la Pascua. Y según la ley del Antiguo Testamento, la Pascua
había de comerse por familia, un cordero por familia. Y aquí Jesús, en la Santa Cena, celebrando la Pascua, con él estaba su verdadera familia espiritual, los discípulos. Vemos un punto importante aquí, que la verdadera familia de Jesús no está limitada a los lazos sanguíneos, sino que es extendida a todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Esa es la verdadera familia del Señor. De hecho, unos días antes, Jesús en su ministerio había dicho que su familia eran todos los que hacían la voluntad del Padre. Y esto lo podemos ver ahí en Mateo capítulo 12, versículo 48 al 50. Dice allí, respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi padre y quiénes son mis hermanos? Cuando fueron a buscar a Jesús. Y extendiendo su mano a sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Dice, ¿quién es la verdadera familia del Señor? Los que escuchan la palabra y la ponen por obra, los que la obedecen, ¿verdad? Lo sorprendente es que, hermanos, aunque el Señor estaba con su familia, un traidor estaba sentado con ellos en la mesa. Hermanos, Jesús fue capaz de sentar con él a la mesa, a su propio traidor, Judas. Cuando el Señor iba a celebrar la última Pascua, que era la cena del Señor, ahí estaba Judas, un traidor. Qué impresionante ejemplo, ¿verdad? Mientras que el Señor nos da este ejemplo, nosotros muchas veces, como sus seguidores, somos incapaces de perdonar una ofensa recibida. Y en muchas ocasiones no queremos ni dirigirle la palabra a nuestro prójimo por hacernos un mal gesto, o nos dejó de hablar, o estamos en desacuerdo en algo. Claro que Judas estaba sentado a su mesa, pero Judas no participó de su Santa Cena. No participó de la cena del Señor, Judas. Que cuando estaban todos sentados, listos para celebrar la Pascua, en ese mismo momento Jesús profetiza un traidor entre los 12. Y los discípulos responden a la incertidumbre, ¿verdad? ¿Seré yo? ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Esto lo podemos ver ahí en Mateo capítulo 26, versículo 21 al 22. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Preguntándose: ¿soy yo, Señor? Imagínense ese ambiente de tensión en la cena, ¿verdad? Cuando todos estaban listos para cenar, ¿verdad? Y uno de vosotros me va a traicionar. Me imagino que el anuncio del Señor debió haber sido desgarrador para todos los que habían compartido con Él, para todos aquellos sus discípulos que tenían comunión con el Señor, que permanecieron junto con Él en su ministerio. Y ahora uno de ellos iba a traicionar al Maestro, al Señor. Acompáñame a Mateo capítulo 26, versículo 23 al 25. Dice Mateo 26, 23 al 25, dice: entonces, él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre quien el Hijo del Hombre es entregado, dice. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho, le dice el Señor.
Vemos que la pregunta de Judas fue hecha como la del resto de los discípulos, ¿verdad? Cuando el Señor dijo, uno de vosotros me va a entregar, todos empezaron a decir, ¿seré yo? ¿Soy yo, maestro? Y la misma pregunta de Judas dijo lo mismo, ¿soy yo, maestro? ¿Acaso soy yo, maestro? Vemos que Judas ni tan siquiera le llama Señor, sino maestro. Los demás discípulos le decían, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Pero él dice, ¿soy yo, maestro? Y es posible que Judas fuera el último en preguntar. Y se tuvo que haber visto forzado en hacerlo, porque todos los demás lo habían hecho. Y si Judas no hubiera dicho a Jesús lo mismo que los demás, se habría visto muy sospechoso, ¿verdad? Pero Judas, como un hipócrita, pretendía pasar desapercibido y sin que nadie sospechara de él. ¿Acaso soy yo, maestro? Y es sorprendente que ninguno de los discípulos sospechara de él. Los discípulos no tenían la menor idea que él era el traidor o de quién era el traidor, sino que entristecidos cada uno de ellos comenzó a preguntarle, ¿acaso soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo el que te va a traicionar? Pero jamás pensaron que Judas era el traidor. El hipócrita de Judas no podía ocultarse delante del Señor, que conocía sus intenciones. Y esto nos revela una cosa, la omnisciencia de Jesús, que Él conoce todos nuestros pensamientos e intenciones del corazón. Nada se le escapa al Señor. Él conoce mi corazón y Él conoce su corazón de usted. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Cuando Judas discernió que Jesús estaba hablando de él, Judas se levantó y se fue a traicionarlo. Se fue a traicionarlo, a hablar con los fariseos, ¿verdad? A decirles dónde estaba Jesús. Algunos discípulos pensaron que el maestro lo había encomendado a que diese limosna a los pobres. Dice ahí en Juan 13:29, dice, porque algunos de ellos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, dice, la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Los discípulos pensaban que Judas iba a ir a comprar pan o algo para la cena, porque Judas estaba a cargo de las ofrendas, de la bolsa. Después que Judas salió, Jesús se quedó a solas con los 11 discípulos fieles. Entonces Judas ya no estaría presente en lo que sigue la cena del Señor. Y es que la cena del Señor, hermanos, es para los verdaderos hijos de Dios, para la verdadera familia espiritual de Dios. Para eso es la cena del Señor, para ellos. Y como hijos de Dios, el Señor mismo nos invita a comer de su mesa. Por eso la cena del Señor es una invitación a la presencia de Dios. ¿No es maravilloso que seamos invitados a la mesa de Dios, a tomar de su cena? Claro que sí, mis hermanos. Cuando Jesús dice a sus discípulos, tomen y coman, Él nos está haciendo una invitación. Tomen y coman. Significa que nos manda a estar en comunión, en intimidad con Él. Fíjese que participar de la cena del Señor es estar en comunión con Dios. Y también es estar en comunión con su iglesia, Claro que sí.
En la cena del Señor no solo tenemos comunión con el Dios vivo, sino que también tenemos comunión unos con otros. Unos con otros. Al participar de la cena del Señor, todos participamos como un solo cuerpo, como una sola comunidad. Cuando los cristianos comen y beben la cena del Señor, participan como un solo cuerpo de la sangre de Cristo. Amén. En otras palabras, cuando participamos de la cena del Señor, estamos demostrando nuestra unidad en el cuerpo de Cristo. Claro que sí. Y así lo hacían los cristianos de la iglesia primitiva también. Ellos celebraban la cena muy a menudo, Ellos se reunían con frecuencia para animarse los unos a los otros. Oraban juntos y participaban del pan juntos. Dice Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, dice, en el partimiento del pan, dice, y en las oraciones. Amén. Hermanos, la palabra de Dios nos anima y nos exhorta a que estemos unidos como un solo cuerpo en el Señor. De eso se trata la iglesia, que todos hablemos una misma cosa, que nos pongamos de acuerdo unos con otros, que como iglesia todos estemos en lo mismo, en un mismo sentir, con una misma mente, que estemos perfectamente unidos en un mismo parecer y que no haya divisiones entre nosotros. Fíjese que asimismo Pablo exhortaba a la iglesia de Corintios cuando iban a celebrar la cena del Señor. Dicen los historiadores que en la iglesia de Corintio, los corintios tenían la costumbre de reunirse antes de la cena del Señor para una comida fraternal, compartiendo alimentos entre ellos, como hermanos, ¿verdad? Cada quien traía su banquete y disfrutaban, comían, compartían y después celebraban la cena. Pero el problema era que en lugar de que tuvieran comunión en sus reuniones, dice Pablo que sus reuniones eran motivo de divisiones. Porque los ricos traían sus manjares, sus buenos banquetes, y se sentaban aparte de los pobres, mientras que los pobres comían sus alimentos más sencillos, aparte de los ricos. De manera que en lugar de ser una ocasión para mostrar amor, sus convivencias provocaban diferencias entre ellos. Así estaba en la iglesia de Corintios. Ya al final del banquete, según ellos, procedían a tomar la Santa Cena, símbolo de unidad como Cristo, ¿verdad? Pero antes los ricos humillaban a los pobres y los pobres menospreciaban a los ricos. Por eso Pablo les amonesta. Él les dice que este acto no podía llamarse cena del Señor, pues no lo hacían para recordar al Señor, sino que cada uno pensaba solo en su propio cuerpo, en su propio banquete, causando más mal que bien. Les dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 al 19, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, dice, y en parte lo creo, porque es preciso, dice, escuche bien, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En otras palabras, dice Pablo que en cualquier iglesia las divisiones son necesarias y que son inevitables.
¿Y para qué sirven las disensiones? Si es que trae un beneficio, para distinguir lo verdadero de lo falso en la iglesia, para distinguir la paja del trigo. Y fíjese que el apóstol Pablo no se muestra sorprendido de que haya disensiones en la iglesia de Corintios, Antes dice que es necesario que esto ocurra, porque en estas situaciones no solo se dan a conocer las conductas problemáticas de quienes las provocan o de quienes provienen, sino también a las personas que no son aprobadas por Dios. Fíjese que en la iglesia, en cualquier iglesia, los carnales se distinguen claramente de los espirituales, ¿Y cómo? Por las consecuencias y los conflictos que ellos producen. El que anda conforme a la carne forma grupos, divide, pone disensiones entre unos y otros. ¿Y por qué lo hace? Por una simple razón: porque no tiene amor. Muchas veces los que aparentan piedad no viven en la eficacia de ella. Es todo lo contrario. Y lo que los pone de manifiesto, ¿sabe qué es? Sus obras, las obras suyas, que no viven conforme a la piedad. Por eso, hermanos, no es suficiente la apariencia, sino que es necesaria la realidad, cómo vivimos, cómo nos comportamos. Fíjese que la iglesia de Corintio no celebraban correctamente la cena del Señor. Por eso Pablo les indica que cuando se reunían como iglesia, no era para lo mejor, sino para lo peor. No era para la edificación mutua, sino todo lo contrario. En esas reuniones había quienes no tenían qué comer, mientras que otros abusaban de la comida e incluso dice que se emborrachaban. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 20 al 22. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menosprecias la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo, les dice Pablo. En esto no los alabo. Hermanos, estas son algunas formas de participar de la cena del Señor indignamente. Primera de Corintios 11:27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. La pregunta es: ¿quién es digno de participar de la Santa Cena del Señor? Hermanos, en realidad es que nadie es digno para tener comunión con Dios, sino que nosotros somos hechos dignos de participar de la Cena del Señor solo por la sangre de Cristo que derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Solamente por medio de su sangre nosotros somos dignos. Amén. Ahora, ¿qué significa la expresión participar indignamente de la cena del Señor en este contexto? ¿Qué es participar indignamente? Bueno, lo que Pablo está diciendo es que nadie debe participar de la cena del Señor sin antes examinarse a sí
mismo su interior. El indigno es el que participa en la cena del Señor sin saber lo que está haciendo. Sin saber lo que está haciendo. Sin comprender el sentido de la ceremonia. Y ciertamente no podemos participar de la cena del Señor de una manera liviana y desordenada, Claro que no. Celebrar la cena del Señor es una ordenanza solemne, seria, de una manera, y como tal, hermanos, requiere una participación solemne de nuestra parte. Amén. Aquellos que viven en pecado y persisten en el pecado no pueden participar de la cena del Señor. Sería absurdo. Sería un insulto a Cristo y un desprecio a su evangelio. No se puede. Pues, ¿cómo puede uno participar de la cena y al mismo tiempo amar el pecado que clavó a Jesús en la cruz? No se puede, ¿verdad? No se puede tener comunión con la luz y con las tinieblas. Hermanos, mientras se viva en el pecado y se ame el pecado, no se puede participar de la cena. Que si a la mesa del Señor llevamos con nosotros el pecado del cual no nos hemos arrepentido y participamos de los elementos sabiendo en nuestros corazones que todavía somos amigos de la iniquidad, entonces nos hacemos reos de una terrible condenación. Primera de Corintios 11, 29 al 30 dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hermanos, si una persona ama su pecado y no quiere abandonarlo, ni reconocerlo, que haga todo, menos participar de la cena del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Una de dos: ¿trae bendición o trae maldición? Primera de Corintios 11, 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Hermanos, antes que participemos de la cena del Señor, nos debemos examinar a nosotros mismos. Nos debemos examinar hasta lo más recóndito de nuestros pensamientos y de nuestro corazón, verificando si nuestra vida está limpia delante de Dios. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora entonces la pregunta es: ¿quién debe de participar de la cena del Señor? ¿Quién? La respuesta a esta pregunta está en este mismo versículo de 1 de Corintios 11, 28. Ahí está la respuesta. Dice 1 de Corintios 11, 28, por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Aquí no dice que solo un grupo de elegidos debe participar de la Santa Cena del Señor, Aquí no está diciendo eso. Más bien dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma. Es una orden. Cada uno y coma así del pan y beba de la copa. O sea que cada creyente nacido de Dios tiene y debe participar de la cena del Señor. ¿Y cuál es el único requisito para poder participar de la cena del Señor? Examinarse a sí mismo. Examinarse a sí mismo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo
y coma así del pan. La Biblia está clara, es clara al decir que después de examinarse interiormente, se puede participar de la ceremonia, se puede participar de la cena del Señor. Por lo tanto, el comer o beber indignamente es comer sin examinarse interiormente, sin reconocer que eres pecador, sin reconocer en qué áreas estás fallando. Eso es comer y beber indignamente en la cena del Señor. Hacerlo sin examinarte. Y es que precisamente en la cena del Señor nosotros confesamos nuestros pecados. Nosotros confesamos nuestra culpabilidad en la cena del Señor. Confesamos toda iniquidad que pueda haber en nosotros. Entonces, ¿quiénes son los que verdaderamente pueden y deben participar de la cena del Señor? Todo hombre que se haya examinado y que verdaderamente se haya arrepentido de su pecado y que confiese que Jesús es su única esperanza de salvación. Amén. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 29 al 31. Dice allí, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, dice, no seríamos juzgados. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Aquí Pablo les recuerda a la iglesia que la cena del Señor es un momento para recordar la muerte de Cristo y que no debe tomarse a la ligera. De hecho, advierte de aquellos que participan de la cena del Señor indignamente. Dice, serán culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso nos manda y nos exhorta a examinarnos a sí mismos antes de participar de la santa cena del Señor para evitar el juicio de Dios. Amén. Ahora, usted podría decir, bueno, pues entonces, ¿para qué arriesgarme? No participo y ya. ¿O no hay muchos así? Bueno, déjeme decirle que participar de la cena del Señor es una ordenanza, Cristo lo manda. Es una ordenanza. Es una ordenanza en conmemoración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y toda la iglesia debe participar por obediencia. Si usted es cristiano, si usted no participa de la cena del Señor, es desobediencia. Y la desobediencia, ¿qué es? Pecado. Es menospreciar la invitación del Señor a su mesa. Lo estás menospreciando. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 28, dice, por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Primera de Corintios 11:31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hermanos, claramente vemos que cada quien debe examinarse a sí mismo antes de participar de la cena del Señor. ¿Qué tenemos que hacer antes de participar? Probarnos y autoexaminarnos. Es necesario que hagamos una autoevaluación de nosotros mismos. Es necesario. Y este examen, fíjese, este examen es personal, es personal. Pablo no está diciendo,
Ve con tu pastor y que te haga un examen, si estás disponible, listo para participar de la cena. Y que te diga él a ver si puedes participar. Él no está diciendo esto, Pablo. O ve con tu líder o con tu maestro y que te evalúe él. Y ya él te va a decir si eres digno de participar. Aquí no está diciendo esto, hermanos. La evaluación no te la hace otra persona. La evaluación te la tienes que hacer tú, usted, yo mismo. ¿Y con qué propósito es la evaluación? ¿Por qué te examinas? Para arrepentirnos de nuestros pecados y de nuestros errores que cometemos en la vida diaria. Para eso es la examinación. Pero no dejamos de participar. Te evalúas, te examinas y luego participas. Pero no dejes de participar. Porque dejar de participar, ¿qué es? Desobediencia. Dejar de participar en la cena del Señor es desobediencia. Desobediencia a la ordenanza de Jesús. Primera de Corintios 11:28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor, hermano? Hermanos, el significado de la celebración de la Cena del Señor es para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro. Para eso es la Cena del Señor, para recordarlo a Él. Por eso nos juntamos hoy, para conmemorar en este momento. Recuerde que este momento es para recordarlo solamente a Él. En la Cena del Señor conmemoramos el sacrificio de Jesús, el glorioso sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. El pan representa su cuerpo y la copa su sangre. Cristo fue clavado en la cruz y fue traspasado con una lanza a su cuerpo. ¿Y todo esto para qué? Para que podamos ser salvos. Su cuerpo fue partido. El pan es un símbolo de su cuerpo crucificado. Mas la copa, que es el fruto de la vid, representa la sangre de Cristo derramada en la cruz. Fíjese que para hacer jugo, las uvas primeramente tenían que ser apretadas, quebradas y exprimidas. Pues así Cristo fue azotado, golpeado y crucificado para que por su sangre derramada pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y Levítico 17:14 dice: porque la vida de toda carne es su sangre. Fíjese que en el viejo pacto, que es el Antiguo Testamento, un animal de sacrificio no solo tenía que ser asesinado, sino que su sangre tenía que ser derramada. Por tanto, Jesús en el nuevo pacto, de la misma forma, no solo tuvo que morir, sino que su sangre tenía que ser derramada también, su preciosa sangre. La copa simboliza la sangre que Jesús derramó en la cruz, para que todos aquellos que creen en Jesús como Dios y su Señor reciban el perdón de sus pecados y la vida eterna con Él. Amén. Voy a pedirle que pasen frente los que van a participar de la Cena del Señor. Eso es un momento
maravilloso, hermanos. Entre con confianza, con seguridad, con paz y con una actitud de oración. Recordemos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Pasa enfrente, mi hermano. Si usted es creyente, la cena del Señor es para todos. Es para todos, Es para todos. Solamente hay un requisito: examinarse, probarnos, examinar nuestros corazones. Yo le puedo contar una experiencia. Para mí fue de bendición. En la cena del Señor, el Señor hace maravillas, sana personas, quita mal vicios, rompe cadenas. Él se quiere glorificar. Pase enfrente, mi hermano. Solo hay un requisito. Si usted es creyente, ha puesto su confianza en Jesús y quiere examinarse, pase enfrente. Es una oportunidad, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, dice. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Le voy a pedir que tome la copa de vino con una mano y en otra tome la galleta, por favor. Ahí, alguien, por favor, destape la cena y cada quien con orden pase y tome la copa y tome la galleta, por favor. Vamos a tomar un tiempo para que podamos examinarnos a nosotros mismos antes de tomar el pan. Este es un tiempo, hermanos, para reflexionar. Este es un tiempo, el Señor quiere limpiar su iglesia. El Señor quiere purificar su iglesia, la quiere embellecer. Y este es un momento para que nosotros digamos: heme aquí el Señor. Yo quiero de lo que tú ofreces. Yo quiero ser limpio. Pase con seguridad, mi hermano. Pase con seguridad y con fe. Con fe. A Dios le agrada la fe. Este es un tiempo para que podamos examinarnos. Mis hermanos, yo le voy a pedir que usted incline su rostro, cierre sus ojos y voy a dar solamente unos minutos para que nosotros ahí en intimidad le expongamos al Señor todo lo que tenemos en nuestro corazón. Él conoce todo lo conoce. Él es el omnisciente. Él lo sabe todo, mis hermanos. Él quiere que nosotros le entreguemos todas nuestras cargas.
nuestros pecados, que los arrojemos ante Él. El Señor Jesús por eso vino a este mundo, para quitarnos ese pecado. El pecado es una carga, nos esclaviza. Si hay algo que tenemos dentro, mi hermano, en nuestro corazón, expongámoselo a Dios. Digámosle: Señor, perdona mis pecados. Quiero ser limpio. Yo te necesito, mi Dios. Cámbiame. No quiero permanecer igual. Gracias por morir en la cruz por mí. Tú moriste por nuestros pecados, Señor. Y yo lo creo, mi Dios. Y lo que tú estás empezando en mi corazón, tú lo vas a completar. Tú lo vas a terminar. Dice 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Toma el pan, mi hermano, que simboliza el cuerpo de Cristo, y coma. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Dice Juan capítulo 6, versículo 55. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Gracias, Señor. 1 Corintios capítulo 11, versículo 25 al 26 dice: asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres, y en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y vivieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tome la copa, mi hermano, que simboliza la preciosa sangre de Cristo que fue derramada por nosotros en la cruz, y beba. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Ahí reflexiona en su corazón, mi hermano. Reflexiona en su corazón. Juan capítulo 6, versículos 54 al 58 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Vamos a dar gracias al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por esta obra maravillosa que tú hiciste, Padre, en la vida de tu Hijo, Señor. Gracias, mi Dios, que por tu Hijo Jesucristo estamos aquí, Señor. Te hemos conocido, Padre, porque al conocerte a ti está la vida eterna, mi Dios. Dice tu palabra que nosotros tenemos vida eterna, Señor. Por eso nos regocijamos, nos alegramos y hay gozo en nuestro corazón, porque sabemos en quién hemos confiado, Señor. Gracias, bendito Dios, por enviar a tu Hijo Jesús a redimirnos de nuestros pecados. Quitó nuestra culpa, la clavó en esa cruz. Gracias, Señor. Este momento es para ti, mi Dios. Mi hermano, que en este momento no hay otra cosa en tu mente, sino que solamente el sacrificio del Señor Jesucristo. Dígale: gracias, Señor Jesús, por morir por mí. Gracias por darme vida eterna.
Gracias por darme salvación. Gracias por bendecir mi vida. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Yo acepto este regalo que tú has hecho, que tú me has dado. Yo lo acepto, lo tomo y me abrazo de Él, que es tu salvación, tu perdón. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Conmemoramos este momento para ti, Señor, como tú lo mandaste. Esta es una ordenanza, Señor, que tú les diste a tu iglesia. Que cada vez que celebremos la Santa Cena, sea para conmemorarte a ti, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oro, Señor, por tu iglesia. Bendice tu iglesia, mi Dios. Tú conoces, Señor, lo que hay en nuestros corazones. Y todo lo que hay dentro, Señor, lo exponemos a ti, mi Dios. Somos como un cuaderno abierto, Padre, para que tú entres, tu Espíritu Santo entre, Señor, y eche fuera todo lo que nos estorba, Padre. Quita todo lo que no te agrada, mi Dios. Y dame la fuerza para cambiar. Dame la fuerza para seguir adelante, Señor. Para seguir mi vida cambiando, Señor, a esa imagen de tu Hijo Jesús. Moldéame, Señor. Yo soy barro en tus manos. Tú eres el alfarero, Padre. Dame tu palabra. Dame el poder comprender tu palabra, Señor, para que yo pueda entenderla. Lléname de conocimiento, Señor. Dame sabiduría, Padre. Gracias, Señor. Gracias te doy, bendito Dios. A ti sea la gloria por siempre, Padre. Te glorificamos, Señor. Y también oramos, Señor, por todos aquellos que no pudieron estar aquí hoy, Señor, para que tú los bendigas. Para que tú los bendigas también, Señor. Les des fuerza espiritual, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu iglesia. Gracias a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos.